Esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los asistentes a Colombia 4.0, edición Inteligencia Artificial, quienes nos acompañan de manera presencial aquí en Corferias y quienes nos acompañan en nuestra transmisión vía streaming en la página www.col40.co. Los mejores speakers del sector TIC y de la industria digital en un solo lugar y de manera gratuita. Este evento, organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, da a conocer la experiencia de personas que lograron que sus ideas del mundo digital se convirtieran en una realidad que transforma su vida y su entorno. Bienvenidos a la era de la inteligencia artificial. A continuación, presentamos el panel ¿Cómo anticipar el pago de tus facturas para generar liquidez empresarial con el uso de la tecnología?, organizado por Colombia 4.0. Nuestros invitados en la tarde de hoy son la moderadora Juliana Carmona de Asofase, actualmente es la presidenta de la Asociación Colombiana de Factoring Electrónico y es cofundadora de la comunidad de mujeres FinTech. Tiene más de 20 años de experiencia profesional y una trayectoria de 12 años en el ecosistema digital de Colombia. Hace 3 años aporta desde su rol al sector FinTech del país. Es convencida del impacto de la tecnología como agente habilitador de la innovación e inclusión social y financiera. Es docente, consultora y host de eventos de temas fintech. También nos acompaña Abraham Bonilla de Asofom, experto en el sector financiero con énfasis en crédito, gestión de riesgos en servicios financieros y factoraje. Cuenta con más de 20 años de experiencia y ha sido consejero en distintas organizaciones con y sin ánimo de lucro. Actualmente ostenta una vicepresidencia regional en Asofom, que es la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, la cual suma más de 200 miembros. Asimismo, preside en esta misma asociación el Comité de Factoraje. También nos acompaña John Wilson de IFC, oficial de operaciones senior con la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial, enfocado en el desarrollo de productos financieros bajo los ejes de digitalización, inclusión y sostenibilidad. Con más de 20 años de experiencia en el desarrollo e implementación de sistemas de garantías mobiliarias y factoring a nivel multilateral y local. Antes de unirse al grupo del Banco Mundial, fue oficial senior del Unidroit en Roma, así como director de Derecho Internacional Privado en la OEA en Washington, D.C. Y también nos acompaña Edison Osa de Fincativa, magíster en Administración Financiera, especialista en finanzas y administrador de negocios de la Universidad EAFIT, con conocimientos en administración, gestión, ejecución de recursos privados y públicos, toma de decisiones de inversión y financiación, reestructuraciones, conocimiento amplio del mercado de capitales y del sistema financiero colombiano, gestión eficiente de la tesorería y capacidad analítica para la interpretación de informes y estados financieros. Les presentamos panel ¿Cómo anticipar el pago de tus facturas para generar liquidez empresarial con el uso de la tecnología? Gracias. Bueno, muchas gracias a Colombia 4.0, al Ministerio TIC, que fue mi casa por 5 años, de hecho, entonces esto es como volver a mi casa. Ya les presentaron a los panelistas, pero muy rápidamente contarles de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy les vamos a contar una estrategia de financiación que se llama factoring, que literalmente es anticipar el pago de la factura.
El factoring está dirigido precisamente a empresas y a emprendedores, entonces creo que esto es una información que va a ser de mucho valor para ustedes. Por supuesto, es una alternativa de financiación distinta a la inversión, distinta al crédito y nos parece importante seguir evangelizando y haciendo pedagogía sobre estos temas. Precisamente ese es el rol que tengo ahora. Soy la presidenta de la Asociación Colombiana de Factoring Electrónico y ese también es un poco mi rol ahora, volver famoso el factoring, volverlo sexy y que los emprendedores y los empresarios lo conozcan. Entonces, de nuevo acá, rápido, los panelistas. Abraham Bonilla nos acompaña desde México, viene desde Asofom, que es una asociación muy importante de entidades financieras de objeto múltiple, y él preside un comité específico de factoring o de factoraje, se denomina allá en México. Nos acompaña John Wilson, que es el oficial de operaciones senior del IFC. El IFC es un grupo de instituciones financieras del Banco Mundial. Ya John Wilson nos va a hacer un pequeño pitch sobre qué hace esta institución. Y tenemos a Edison Osa, que nos acompaña desde Finactiva. Finactiva es una fintech que capaz de pronto la conocen, una fintech colombiana de crédito digital que empezó a extender su portafolio de servicios e incluyó dentro de ese portafolio justamente factoring. Entonces, acá tenemos diferentes visiones, Estados Unidos, Colombia, México, diferentes tipos de roles, entonces creo que va a estar bastante nutrida la conversación. La primera pregunta, que es de pitch, para poder poner como en sintonía a la audiencia, es ¿qué es Asofom o Quantum, que es la empresa que representas, así muy rápidamente, y qué hacen en el comité de factoraje? Gracias, Juliana, con todo gusto. La verdad es que estamos muy contentos de la invitación. Quiero agradecer a Sofase y al Ministerio y a Colombia, es un país bastante bonito, lo estamos disfrutando mucho. En Asofom somos una asociación donde representamos a todos los intermediarios financieros no bancarios y hoy en día somos la asociación más grande de América Latina. En México somos alrededor de 1,800 SOFOMES, donde nuestro objeto nos permite dar financiamiento de diferentes productos. Uno de esos es el factoraje, allá le decimos factoraje, el famoso factoring acá. Entonces, lo que hacemos prácticamente es, por medio de comités, es ayudar al gremio para impulsar todos los productos que tenemos con las esferas de gobierno, con fondeos y con nuestros clientes. Digamos que hacemos un fuerte en común para afrontar estos retos día a día. Así también soy dueño de una arrendadora que se llama Paycar, donde arrendamos autos de forma de leasing, y también socio de una empresa de factoraje que hacemos factoraje nacional y también factoraje en Estados Unidos con facturas en Estados Unidos. Entonces, seguramente vamos a aprender mucho aquí, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Abraham, muchas gracias. Bueno, muchos roles. De hecho, también ahí tocaste un tema, factoring internacional. También se pueden financiar facturas que están, digamos, comercializando productos y bienes, digamos, al exterior. Entonces, importante también tocar eso. John Wilson, cuéntanos así, pitch, ¿qué es el IFC que hace parte del Grupo Banco Mundial? Bueno, muchas gracias, Juliana. También un gusto estar acá con ustedes. Realmente ha sido, digamos, el mes de las conferencias sobre el factoring, pero es la primera, digamos, panel en donde se está hablando directamente a los usuarios del factoring en lugar desde el sector financiero, ¿no? Entonces, somos pocos, pero es parte del objetivo acá, empezar a apoyar el entendimiento, el conocimiento y eventualmente el uso, ¿no? Para que en ocasiones futuras realmente se conozca bien la herramienta para financiamiento y seamos muchos más de los que lo estamos usando. Bueno, el IFC es parte del Grupo del Banco Mundial. El Grupo del Banco Mundial creo que lo conocen. El Banco de Reconstrucción y el Desarrollo es la parte del grupo que hace préstamos a gobiernos y bueno, asistencia técnica en algunos temas. El IFC es la parte del Banco Mundial que trabaja con el sector privado, ¿no? Y bueno, yo estoy basado aquí en la oficina del IFC en Bogotá y bueno, quizá el proyecto quizá mejor conocido del IFC acá de inversión ha sido el Transmicable. Entonces trabaja el IFC financiando diferentes tipos de proyectos, ya sea de infraestructura, agricultura o inclusive financiero. Yo estoy en el área financiera y desde este papel apoyamos obviamente el incremento al acceso al financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. Y en general, bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero una de las mejores formas de realmente llegar a este segmento es mediante el factoring. Entonces, para el IFC también esta herramienta viene siendo uno de los ejes vitales para poder llegar y alcanzar el financiamiento
financiamiento a los sectores subatendidos. Y bueno, acá también para el IFC, en la estrategia, no solamente en Colombia, sino en todos los países en los que trabajamos, son 3 ejes que también se abarcan dentro del factoring mismo, ¿no? El primero es la digitalización y el poder de la información digital, de los instrumentos digitales para inyectar nuevos financiamientos de manera innovadora. El segundo es también el cambio climático, ¿no? Y tratar de enfocar recursos para combatir el cambio climático por un lado, para apoyar a aquellos productores, por ejemplo, que se están siendo afectados y para incentivar a aquellos productores o proveedores que están practicando la sustentabilidad, ¿no? Y eso es algo que aún falta en el factoring para poder dar esa pormenorización y crear esos incentivos de financiamiento también en esos segmentos. Y finalmente el tema de género, ¿no? Cómo emplear y dirigir las herramientas de financiamiento, incluyendo el factoring, para apoyar a mujeres emprendedoras. Entonces, eso es el papel del IFC en el factoring y obviamente trabajando con las instituciones financieras para apoyar. Muchas gracias, John. Y bueno, como mencionabas, muchas conferencias de factoring es porque el factoring está de moda, lo estamos poniendo de moda, entonces vamos a hablar mucho de eso, nos van a escuchar muchísimo y van a escuchar mucho de Asofase. A Edison también un pitch pequeño sobre qué es Finactiva y bueno, el área que en este momento está promoviendo los temas de factoring para los emprendedores. Muy buenos días, agradecido pues por estar en compañía de ustedes acá. Finactiva es Pégate más al micrófono. Ok, ya, muy bien. Finactiva es una fintech colombiana, es una fintech que como premisa ha tenido financiar las compañías con más futuro que historia. Nacimos de la necesidad del mercado de atender un sector desatendido por el sector financiero que ha sido las pymes históricamente. En el cual básicamente pues, cerca del 99% de las empresas en Colombia son pymes, estamos hablando de cerca de 1.600.000 compañías y digamos que este nicho de mercado, esta necesidad y este dolor de las pymes, pues nosotros, pues aparte de atender esa necesidad, pues montamos un modelo de negocio a esto. Nosotros lo que hacemos básicamente es ponerle nitro a los servicios financieros, el crédito, convertirlo en crédito digital, el factoring lo llevamos a un esquema de factoring electrónico, factoring digital y básicamente pues es ponerle el turbo a todos estos productos de manera tal que lo podamos, tengamos una mayor penetración y podamos democratizar, irrigar esos recursos que hay en el sistema a través de herramientas y productos que son basados en tecnología. Bueno, entonces ahora sí hablemos los conceptos importantes para que ustedes se vayan ambientando en este tema de factoring. ¿Qué es factoring y confirming? Partamos de la base, John, contémosle a la audiencia qué es eso en términos muy pedagógicos, seguramente algunos conocen, pero importante para ponernos todos en sintonía. Bueno, el factoring en general viene siendo un producto de financiamiento en donde la institución financiera está tomando un tipo de interés sobre una cuenta por cobrar que un pequeño proveedor ha generado tras la venta a un comprador, ¿no? Normalmente es un pequeño proveedor a un grande comprador. Entonces, ese es el factoring o la categoría de producto financiero. Y de allí, bueno, existen varios subproductos. Los dos principales, obviamente, son lo que se llama el factoring, o bueno, muchas veces acá en América Latina yo le llamo el factoring puro o el factoring tradicional, solamente para poder diferenciar de lo que muchas veces ha sido conocido como el factoring, que es lo que acá en Colombia se conoce como confirming, ¿no? En inglés, a este se le llama factoring y a este se le llama reverse factoring, es decir, factoring inverso, también se escucha muchas veces en la literatura o en los medios cuando hablan del tema. Pero el confirming o el factoring inverso es históricamente el tipo de financiamiento bajo el paraguas de factoring que ha existido en los países de América Latina. Es un producto financiero donde el cliente de la institución financiera es el comprador de los bienes y servicios, ¿no? Esto es importante recordar. Y por otro lado, el factoring tradicional
es un producto en donde el cliente de la institución financiera es el vendedor de los bienes y servicios, ¿no? Y históricamente ha existido en la mayoría de los países en América Latina solamente el confirming. Y la razón por eso, bueno, ha sido necesario hacer ajustes al marco normativo regulatorio para incentivar el uso del factoring tradicional. Y por otro lado, crear una alternativa al factoring, el factoring confirming. Y a pesar de que el confirming viene siendo una herramienta muy importante para el financiamiento, como ustedes quizá lo conocen o también entenderán, es un factoring que lo maneja el grande comprador, ¿no? Y el grande comprador decide si las facturas se pagan o no se pagan, a quién se financia, quiénes participan en el programa, y viene siendo también una línea de crédito que asume a favor de sus proveedores, ¿no? Sin realmente recibir el crédito. Entonces no tiene los incentivos muchas veces para incentivar su uso. Ahora, por el otro lado, ahora la creciente normativa, la digitalización de la factura electrónica, el registro de la factura electrónica en la DIAN y todo eso, lo que eso conlleva, realmente potencializa el uso de este otro tipo de financiamiento mediante el factoring tradicional. Y es importantísimo porque ahí el pequeño proveedor no tiene que avalarse del grande comprador para hacer factoring de su factura. Ahora se puede hacer directamente con las facturas, títulos, valores que tienen en su posesión. Bueno, entonces ahí como para ir parafraseando todo lo que nos está compartiendo John, el factoring es el anticipo del pago de la factura. Eso es algo que existe hace más de 40 años, o me corregirán acá los panelistas. Es cuando un emprendedor, digamos que presta un bien, entrega un bien o presta un servicio y lo que necesita es en más corto plazo obtener la liquidez. Entonces lo que hace es tomar esa factura, ponerla en una plataforma y vender esa factura para obtener el pago anticipado de esa factura. Digamos, si tiene un acuerdo comercial con el cliente de que le va a pagar, por decir algo, a 30 días o a 45 días, pues la liquidez empresarial, el capital de trabajo es fundamental para el empresario. Entonces lo que se hace es utilizar la herramienta de factoring para anticipar, digamos, el pago de la factura entendida, como lo mencionaba John, como un título valor. Es algo que puede ser comercializable y que tiene un valor. Entonces básicamente eso es el factoring, y del lado del confirming, que es literal como factoring al revés o factoring inverso, es ya desde el otro lado, desde el lado, digamos, de las grandes cadenas de almacenes, de las grandes empresas que como tienen unos procesos tan robustos a nivel administrativo, lo que hacen es entregarle unos cupos a las entidades financieras para que los proveedores, esas pymes que proveen bienes y servicios a ese gran pagador, pues tengan la posibilidad de obtener más rápido también sus recursos, y eso mejora la relación con los proveedores. Entonces, de un lado, anticipo el pago de la factura para liquidez en el corto plazo y me financio. Y del otro lado, si yo soy un gran pagador, obtengo una mejor relación con los proveedores. Entonces, esto es un poco como las dos aristas del mundo del factoring. Ahora, para ir como entrando, ¿cuáles son los actores que están involucrados en el mundo del factoring? Cuéntanos, porfa, quiénes son esos actores del ecosistema. Bueno, esta es una triada. Los actores que están en el factoring es una triada que gira alrededor de la factura. En este caso, en Colombia ya tenemos la factura electrónica, y básicamente son tres. El emisor, que es el que emite esa factura, ¿cierto? El pagador o el cliente, que es el que, digamos, el que recibe el bien o servicio, y está el fondeador, que es la institución financiera, bancaria o no bancaria, o que, digamos, facilita esos recursos para que se genere esa transacción. Básicamente, ese mundo que al parecer son tres actores y que existe una factura, generalmente es un producto que es demasiado inmediato, es de mucha oportunidad, y por lo tanto básicamente quien requiere los recursos lo requiere casi que de manera inmediata, o sea, casi que para el mismo día. Generalmente cuando hay una solicitud de recursos se solicita en la mañana del día y debe salir al final de la tarde esos recursos. Entonces, por eso es tan importante la tecnología en este caso, para poner de acuerdo a todos en este ecosistema de manera digital, virtual, para que podamos, digamos, hacer esa transacción de manera oportuna, rápida, digital, y que, digamos, facilite pues como la llegada de esos recursos a esas pymes que tanto lo necesitan.
Listo, entonces, vamos a ir repasando. Ya vimos el concepto. Vamos a ver la parte de quiénes son los actores, que ya lo mencionó muy bien Edison. Primero tenemos, pues, el emprendedor, que pues presta un bien o presta un servicio y emite una factura. Entonces se puede decir que es como el emisor o el emprendedor o el empresario. Del otro lado está el pagador, que es ese cliente que obtuvo ese bien o ese servicio. En la mitad encontramos un actor que se llama el sistema de negociación, o digámoslo así, como un intermediador, que es el que hace el puente entre quien no tiene, digamos, la liquidez, es decir, quien necesita la liquidez, y a quien le sobra la liquidez, y hace como ese puente para interconectar como esas dos puntas. Pero por supuesto también están los fondeadores, en el mundo nuestro ya se llaman factores, que son los que tienen, digamos, ese exceso de liquidez para financiar las facturas. Es el que al final del día financia la factura, por supuesto con un propósito de una inversión de una rentabilidad proporcional. Entonces eso es los actores. También a la luz de lo que está pasando en Colombia, que vale la pena también recalcar, es hoy en día la factura en Colombia es factura electrónica para los negocios B2B. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, pues que la incorporación de la tecnología soporta, digamos, todos los procesos que hacen parte, digamos, de esta cadena de valor. Y como la factura electrónica hoy en día es pues electrónica, se requiere también unos proveedores tangenciales que son los sistemas de facturación electrónica. En Colombia se conocen como los PTs, proveedores tecnológicos. Esos son muy importantes porque suministran ese servicio de facturación electrónica, pues que nos sirve muchísimo para todo, para facilitar la comercialización de la factura. Y está la DIAN. La DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que implementa un registro que se llama el RADIAN. Ese registro permite hacer la trazabilidad de la factura y eso facilita también el tema de factoring. Lo vamos a poder escalar más, no va a pasar algo de gemeleo de facturas, que alguien venda una factura 2 veces. Entonces digamos que en este momento hay unas condiciones dadas para escalar el factoring en Colombia. Entonces, pero yo me pasé a vivir y los panelistas son ellos. Ahora ya miramos el concepto, los actores, cuál es el proceso. Si yo soy un emprendedor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso a paso para yo financiarme a través de factoring? Ya, eso es una excelente pregunta, gracias. A ver, yo me voy a ir un paso atrás, ¿no? En tu pyme o tú como emprendedor o como un startup, ¿no? O como una empresa muy pequeña, si solamente tienes un cliente y una factura que te pagan a plazos a 30, 60, 90 días, pues es muy fácil, ¿no? Pero si tienes más clientes o cuentas por cobrar y estas cuentas están creciendo, lo primero que tienes que hacer es tú un análisis de tus cuentas por cobrar. Literal, matemáticas financieras y poder descifrar cuál es tu ciclo de conversión de efectivo, para ver si en verdad necesitas el factoring. Porque a ver, si tu cliente te paga 90 días o a 30 días, supongamos, pero tú a tus proveedores les pagas a 60 días, pues en realidad no necesitas mucho el factoring, ¿no? Porque estás ahí calzado de alguna forma natural, ¿no? Pero si es al revés, pues evidentemente sí lo vas a usar. Y este análisis lo haces con tu contador o con tu financiero que te saque ese número y en ese momento tú ya sabes en dónde estás parado y cuánto necesitas financiarte, cuánto es esa necesidad inmediata para poder tener liquidez. Ahora también tienes que meter en la ecuación si vas a tener nuevos clientes, si tus clientes te van a demandar más productos o más servicios, si tienes que meter más capital de trabajo, ¿no? O dinero para poder hacerle frente a esos compromisos. Una vez que tengas eso muy claro, en México tienes que ir con los intermediarios financieros no bancarios, cuando tú eres una empresa pequeña, con SOFOMES o con empresas de factoraje. Vas y en internet literal puedes buscar y decir factoraje en México, o aquí seguros es muy similar, y entonces vas a tener una oferta importante ahí de varias financieras que ofrecemos este producto. Y lo que tienes que fijarte son 3 cosas importantes. Una, las condiciones, ¿no? Generalmente en México lo que hacemos es, no te adelantamos el 100% de la factura, te adelantamos más o menos el 87% de la factura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no vas a tener el 100% de esos recursos y tienes que considerarlo. La otra es la tasa de descuento, esas condiciones. En México te cobramos una tasa de descuento, un factor por cada 30 días. Si te tardas 45 días, pues la prorrateamos esa tasa de descuento. Y más o menos para los intermediarios financieros las tasas están allá en México como en 2.33% de descuento mensual. Pero aparte te cobran unas ciertas comisiones, una comisión por disposición, entonces ya no es una tasa del 2.33, ya empiezas a sumarla ya a la cuentita, ¿no? Y aparte te cobran una comisión por estructuración y ya no nada más es eso, entonces tal vez te sale una tasa promedio ponderada de un 31 anual, 32, entonces tú tienes que regresar contigo y ver si ese margen de tu producto te da para pagar ese factoraje.
Si no te da, pues entonces tienes que buscar más opciones, ¿no? A ver, en México, el camino para poder que una pyme se financie, ¿qué es lo que hacemos todo el mundo cuando ponemos un negocio? Primero, pues es con nuestros ahorros, después le pedimos a familiares, amigos ese dinero para seguir, ¿no?, emprendiendo, y después vamos con el banco y nos endeudamos a nosotros a título personal porque nadie le da financiamiento a nuestra empresa en ese momento, ¿no? Y después, ¿no?, vamos a ver, ¿no?, nos enteramos del factoraje, pero mucho después. Cuando debe ser al revés. Primero, pues sí, tus ahorros, después es el dinero de tus amigos o el famoso family and friends, y después el factoraje, porque el factoraje no es un crédito, el factoraje es un adelanto de tu cuenta por cobrar, lo cual va a mejorar mucho tu balance, entonces no estás apalancado. Entonces cuando tú vas al banco no te ve ahí un apalancamiento y no te va a decir necesitas más equity, más capital porque tienes mucha deuda, entonces eso no va a pasar. Entonces prácticamente yo te diría, el inicio empieza internamente en tu empresa, analizar, buscar una empresa de factoraje, hacer un benchmark, ver las condiciones del mercado, después regresar a tu pyme o a tu empresa y ver que aguantes esos costos y esas tasas y esos márgenes, y ahora sí poder empaparte muy bien, analizar muy bien el producto para empezar con el factoraje. Bueno, muchas gracias, Abraham. Yo creo que muy claro y muy importante lo que mencionaste, porque nosotros ya como que el proceso es, necesitas plata, ve y buscas, pero primero realmente hay que hacer ese análisis interno y ese diagnóstico para saber si el factoring es lo que tú necesitas de acuerdo al estatus de tu emprendimiento, de tu empresa. Entonces creo que súper importante. Quiero algo que mencionaste, pero quiero dejarlo como resaltado en esta intervención, y es ¿cuál es entonces el impacto positivo que tiene el factoring o el factoraje para ti en los estados financieros de una empresa? Sí, claro. Cuando tú tienes tus estados financieros, tienes tu activo, tu pasivo y tu capital. Entonces, a diferencia, lo voy a poner en comparativa con un crédito tradicional o la deuda. Cuando tú pides deuda, lo que hace es incrementas tus pasivos, y si esa deuda la ocupas para comprar algo, para adelantar facturas, pues bajas tus cuentas por cobrar y contablemente ahí tienes ya un efecto cero, ¿no? Tienes tu mismo activo y tu mismo pasivo y capital. Entonces, está la famosa matemática contable, ¿no?, que cuadra tu balance. Y entonces el beneficio del factoring, ¿no?, es que no tienes un pasivo. No incrementas deuda, lo único que bajas es, hay dinero en tu caja y bajas una cuenta por cobrar. Lo que hace muy atractivo porque te estás financiando, y entonces si necesitas después más productos financieros, comprar una máquina, ¿no?, para tu línea de producción, o tal vez necesitas un crédito simple porque vas a tener, no sé, una campaña de marketing digital, ¿no?, o ciertos gastos, puedes apalancarte y el banco te puede ver bastante bien porque estás mejorando muy bien tu ciclo de efectivo. Estás muy sano ahí y no tienes deuda. Entonces, al final del día, pues es el mejor de los mundos. O sea, cuando estás empezando a crecer, es un gran vehículo para tu pyme o para tu startup. Bueno, entonces ya saben, digamos que no impacta de manera negativa en el índice de endeudamiento, obtienes liquidez en el corto plazo, o sea, Navidad, literal. Entonces ahora vamos a recoger, ya han ido viendo cuáles son como las ventajas de adoptar el factoring como instrumento de financiación, pero quiero preguntarle directamente a Edison, ¿cuáles son esas ventajas? Digámosle a los emprendedores y a los empresarios que nos están oyendo y viendo, ¿cuáles son esas ventajas, los 3, 4 bullets que tú dirías, el factoring es bueno adoptarlo por esto? Bueno, lo voy a decir con un pequeño testimonio, que son cifras contundentes ahí. Yo antes de estar acá estuve en el mundo corporativo, en diferentes compañías. Cuando esa compañía alcanzó un volumen importante, digamos que logró acceder al factoring. En principio no tenía deuda, y el único cupo que tenía era de 350 millones de pesos. ¿Y qué pasaba? Necesitamos escalar el negocio, y en el escalamiento del negocio alcanzamos de pasar 350 millones de pesos de cupo a tener en 4 años un cupo de 70.000 millones de pesos. O sea, se multiplicó por muchas veces. ¿Eso qué nos permitió? Que en un momento dado, en ese principio que teníamos de ventas alrededor de unos 15.000, 18.000 millones de pesos, alrededor del 4.º año, que fue donde alcanzamos los 70.000 de cupo, tuvimos ventas por 240.000 millones de pesos. Entonces, las ventajas son muchas, porque si yo hubiera accedido simplemente al sector financiero, con esos estados financieros no hubiera alcanzado un cupo mayor a 10.000. Y con esto alcanzamos a tener 70.000, o sea que multiplicamos por 7 la capacidad de obtener liquidez anticipadamente. Cuando miramos los estados financieros, lo que veíamos era que
por ejemplo, no tenía ese endeudamiento, entonces la compañía se hacía atractiva. Teníamos nuestras cuentas por cobrar eran de muy corto plazo, o sea, eran de muy corto plazo, entonces era una compañía que, digamos que para el sector financiero era muy atractiva y eso nos permitía apalancar aún más la capacidad de acceder a recursos al sector. Bueno, entonces hay unas ventajas evidentes con lo que ya hemos mencionado, pero todo en la vida también tiene sus riesgos y eso es importante ver siempre como las dos caras. Y ahí, Abraham, quiero preguntarte, ¿cuáles son los riesgos asociados a la adopción del factoring? Digamos ¿cuáles son los riesgos o para quien financia la factura o quien compra la factura, para el pagador? ¿Cuáles son esas, digámoslo, temas por mejorar o retos en la cadena de valor del factoring? Claro, digo, en México y Colombia son un poco diferente porque en Colombia tienen algo que se llama la DIAN, que es la trazabilidad de la factura y es un título de valor y eso mejora mucho el riesgo. En México no tenemos eso. En México nos enfocamos directamente al riesgo del crédito del cliente que le estamos dando el recurso. Entonces, uno de los riesgos para nosotros las financieras en México es la legislación. La legislación no es clara y es muy tardada y entonces está muy cargada hacia los deudores más no hacia los que damos el crédito, entonces nos deja en una desventaja. Por eso tenemos que analizar muy bien el cliente. Y la otra y el riesgo más importante es de que se oye muy bonito el factoring cuando dices que vas a descontar una factura de Walmart, de H&B, de Costco, de estos grandes retailers, porque sabes que pues, el riesgo es un poco bajo porque, oye, de aquí a que cierren cortina y se vayan, pues vaya, no creo que suceda muy a menudo, ¿no? O muy pocas veces escuchamos estas historias de terror de grandes corporativos que se van. Pero el riesgo va cuando descuentas facturas de que no son tan conocidos. Oye, yo te dije que te valgo 30 días, pero resulta que esos 30 días se convierten en 90, 60, 100. Entonces, ese aforo que tú tienes del 10%, ¿no? que acuérdense que les dije que no mandas el 100% de la factura, se te acaba. Entonces, al final del día, se queda con una deuda y tienes que empezar a hacer una reestructura de su crédito y tienes que ponerte muy creativo. Para eso tienes que originar muy bien el crédito y estructurarlo antes, ¿no? Ahí en México el factoraje, no aquí, ¿no? Aquí es mucho más fácil porque sabemos exactamente quién es el que debe esa factura, en qué momento y de quién es esa factura. Allá hay un poco más de humo en México, ¿no? Entonces, y el riesgo para el pyme o para el emprendedor de adquirir factoraje es de que, a ver, pues es cuando te dicen, cuando un universitario sale y le da una tarjeta de $1,000,000 o 300 de COPS acá, y entonces se vuelve loco y dices, este dinero es mío, y piensa que es una extensión de su sueldo, y no es cierto así. Hay que pagarlo, ¿no? El factoraje hay que pagarlo. Entonces, si no sabes manejar bien este ciclo de facturas y este ciclo de conversión cada 30 días, si no eres muy ordenado a ver, esta factura me la pagaron, pero está en factoraje, la pago, vuelvo a meter otra, descuento, y llevas este orden y empiezas a ocupar esos recursos para otras cosas, puede ser un desastre en tu compañía o en tu pyme. Y al rato te vas a meter en una bola de nieve donde vas a tener que ahora sí apalancarte para poder pagar, o vas a tener que empezar a vender cosas, o incluso te quedas ahí con una deuda y un problema tremendo. Entonces yo te diría en resumen, para los emprendedores hay que ser muy ordenados, ¿no? en la administración de tu factoraje, y para las financieras, ¿no? Tenemos que analizar muy bien quién es la fuente de pago, quién es el deudor de esa factura. Mil gracias ahí por compartir tu experiencia. Sí, digamos que hay algunos contextos similares, de pronto acá el tema de factura electrónica hace diferencia también con el contexto mexicano, pero mil gracias ahí por compartir. Esos riesgos igual se comparten en todos los ecosistemas, en la cadena de valor del factoring. Quiero ir contigo, John. Digamos que tenemos este instrumento de financiación que todavía falta mucha adopción. Tú con esa visión de banca multilateral, ¿qué crees que nos falta, por lo menos en Colombia, para adoptar más el factoring como estrategia de financiación? Desde el lado de la oferta, creo que tenemos ya un muy buen ecosistema, tenemos jugadores como Finactiva y muchos otros ya fintechs que seguramente también han escuchado de ellos, y cada vez más las plataformas para la negociación de sus facturas directamente con empresas de fintech va incrementando el uso fácil de esas plataformas y va incrementando su oferta y también el financiamiento mediante ellas, ¿no? Entonces de ahí creo que ya existe un ecosistema digital que les apoyará a todos ustedes
Y bueno, Juliana es la presidenta de la Asociación de Factoring Electrónico, en donde, bueno, se agremian todas estas nuevas instituciones. Pero y bueno, y aquí obviamente es el papel que juega IFC, porque también es ahí donde están todos estos nuevos jugadores, pero sí hace falta capital, ¿no? Inyectar capital en todas estas empresas, en todas estas fintechs, en todos estos fondos, para que puedan empezar a alcanzar nuevo volumen de facturas que se generen por empresas como ustedes. Ahora, del lado de la demanda, creo que faltan eventos precisamente como estos, ¿no? De dar a conocimiento. Mira, cuando ustedes venden a crédito, tienen una factura electrónica, esa factura electrónica se convierte en título valor que ustedes pueden pueden integrar en una de estas plataformas para su financiamiento y lo pueden hacer de una manera bastante efectiva. Entonces, lo que hace falta es conocerlo y hacer una transacción, cada uno de ustedes, no sé si ya lo han realizado, pero bueno, hay plataformas en las cuales proporcionan bastantes diferentes modelos de su financiación y bueno, ya que lo hagan una vez, saben cuál es el recorrido desde que emiten la factura hasta que la cobra el comprador después de una operación de factoring y todos los puntos intermedios. Entonces faltan ese tipo de experiencias e incentivos, conocimientos y bueno, eventos como este juegan un papel importante en eso. Muchas gracias. Todavía mucho por hacer desde los gremios, sector privado, gobierno, para hacer más pedagogía sobre esta estrategia de financiación. Ahí quiero hacer una pregunta muy importante, ya casito, pues me van a empezar a contar el tiempo, pero no quiero que nos vayamos sin dejar unos mensajes muy importantes. Listo, esto tan chévere, pero ¿cuánto vale hacer factoring? Más o menos un costo promedio de, si yo vendo una factura como emprendedor, ¿cuál es el costo financiero de yo obtener esa financiación en el corto plazo? Eddie, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, en términos de costos, digamos que es similar a una financiación que se pueda tener con un crédito, solo que acá es una tasa de descuento. Y va a depender también quién es el fondeador o el factor que te va a suministrar, si es bancario, si está bancarizado o no está bancarizado. ¿Por qué? Porque digamos los bancos tienen una capacidad de captar recursos de cuentas de ahorro y de cuentas corrientes que pueden colocar a una menor tasa. Y mientras que hay otras entidades que no nos financiamos directamente de las cuentas de ahorro porque no captamos, entonces ahí tenemos financiación de otro tipo de fondos de inversión, banca multilateral, los mismos bancos facilitan recursos para hacer esa colocación. Y digamos que entonces en esos términos, para hablar en términos de rango, digamos que el rango en tasas de hoy puede estar entre el 1.5% y el 2.3% mes vencido. Es más o menos el rango en el que puede estar oscilando en Colombia. Listo, Eddie, mil gracias. Y quiero ir contigo, Abraham, de donde lo tocaron creo que los dos en las anteriores intervenciones, ¿cómo se financian esas actividades de factoring? Pues hay unos bancarios que evidentemente ya lo mencionó Eddie, que es, pues se financian con la captación o la captación de recursos del público, pero ¿cuáles son las otras estrategias para financiar o comprar esas facturas? Sí, a ver, las estrategias para comprar esas facturas como parte de una financiera, ¿no? Para poder tener esos recursos en México es un poco diferente, ¿no? En México los intermediarios financieros no bancarios o las OFOMES, no hay una relación tan estrecha como acá como el sector bancario, ¿ok? Entonces lo que tenemos que trabajar allá es, literal, funciona como una startup, ¿no? Tú pones una financiera, es con tus ahorros, después te vas a Family and Friends y después de ahí te vas a fondos nacionales o a fondos internacionales. No podemos captar del público en general. Eso lo tenemos una limitante y eso es bastante importante. Y al no poder captar del público en general, entonces no estamos regulados financieramente, pero estamos regulados en prevención del lavado de dinero y en otras cosas más, lo cual hace que cuidamos mucho el crédito en México. Más o menos las tasas de fondeo allá en México, ahorita estamos en un periodo de tasas altas. En México estamos pasando a nivel mundial un tema importante y coyuntural. Entonces, yo te diría, estamos en un TIE, que la TIE es 11.5 más unos 9 puntos, como en unos 18, 19% anuales. De ahí es un poco los costos que tenemos que manejar, que nuestro costo promedio tiene que ser más o menos del 2.33 mensual, porque cuidamos mucho los 10 puntos de spread, ¿no? Entre lo que prestamos y captamos para poder comer, ¿no? Si no, este negocio sería gratis. Pero sin embargo, después de eso, de que ya tienes
Family and Friends, después de que ya tienes fondos nacionales o internacionales, ahora sí el banco te ve y te dice, oye, yo te presto, pero no te presto dinero, te compro cartera. Y eso es muy común, ¿no? Te compro cartera y entonces lo que haces ahí es un préstamo bancario, pero pues no están pagando directamente, o el colateral no es la financiera, más bien son los mismos clientes o la misma cartera. Para eso hay muchas figuras que podemos platicar aquí 300 horas, pero es un tema muy apasionado, que hay fideicomisos para garantizar eso, ¿no? Que hay unas figuras muy interesantes allá. Pero vaya, es un reto sin duda en México que día a día estamos peleando con eso los mexicanos y los dueños de financieras, pero de que vamos en proa, de que va creciendo el factoring allá en México, va creciendo y con toda esta difusión pues nos ayuda más. Gracias, querido. Y no sé si nos puedas dar así unas cifras generales de, pues digamos, la magnitud del factoring en México. Claro, a ver, en México hay 4.2 millones de pymes, que más o menos somos muy similares aquí, que la penetración del PIB es como del 97%, 98%. De esas, la mitad, o más o menos el 40%, se financian, y la otra mitad no se financian con la banca, ¿no? Lo que ahí nos deja una desventaja. Y de esas pymes, más o menos el 80% se están financiando de sus proveedores, lo cual ahí es la ventana de oportunidad para nosotros como empresas de facturaje. De los cuales, por ejemplo, en Asofom más o menos tuvimos en el último año, de las financieras que estamos en el gremio y que somos Sofomes, como 50,000 millones de pesos, que esos son como 14,000 millones de dólares más o menos, y un crecimiento del 17% del 2021 al 2022. Entonces, es muy joven todavía, aunque tuvimos un crecimiento del 17%, es muy joven, de un mercado de 263,000 billones, ¿no? Mexicanos, o miles de millones americanos. Es un producto que no está nada penetrado, apenas el 8% del mercado de pymes está un poco penetrado con las pymes, y esa es la data que podemos medir, ¿no? Hay mucha data que no reportan y es complicado medir esto algunas veces. Pero sin duda alguna venimos después de pandemia, ¿no? Este fenómeno se aceleró bastante. ¿Por qué? Porque se apretaban mucho los márgenes para las pymes, entonces empezaron a buscar los emprendedores muchas oportunidades o varias fuentes de financiamiento y empezaron a hacerse creativos. Entonces encontraron muchos el factoraje, una salida. Para eso, digo, desafortunadamente nos beneficiamos con esa crisis. Sin embargo, también hay que cuidar una cosa bastante interesante, que vienen muchas empresas muy grandes, en este caso a México, que son los famosos retailers, Walmart, Oxxo, Nu, ¿no? Que están haciendo cosas bastante interesantes, donde tienen una tecnología bastante buena, donde tenemos que aprender de ellos y tenemos que acelerar, ¿no? Tenemos que acelerar nosotros como financieras y cuidar el negocio. Ahí en México se está dando mucho eso, y también el tema del nearshoring es algo importante que estamos esperando crecer a doble dígito en los próximos 5 años. Entonces es un fenómeno que también es un fenómeno mundial e interesante para las pymes mexicanas. Bueno, mil gracias también por compartir toda esa experiencia, estas cifras que nos muestran también como el potencial que tiene justamente el factoring como instrumento de financiación. Y bueno, ya nos quedan 2 minutos para ya despedirnos, agradecerle a nuestros panelistas por compartir su conocimiento, su experiencia. Edison, Johnny, Abraham, mil gracias. Y bueno, los invitamos a que estén pues muy atentos a nosotros, al IFC, a Finactiva, con toda su oferta. Abraham desde Asofom y también las entidades que representa, Asofase, que es la Asociación Colombiana de Factoring Electrónico, es una asociación bastante reciente, asofase.org, para quienes tengan de pronto alguna inquietud, quieran también ser parte de nuestra comunidad de miembros y están dentro del ecosistema de factoring. Y también aprovecho acá, anuncio parroquial, ahorita a las 2 de la tarde voy a estar de nuevo acá, literal me va a pasar a vivir, pero está chévere. Es una conferencia sobre brechas de género en el ecosistema de tecnología, por si de pronto, sobre todo para las chicas que quieran también acompañarme a ese espacio. Entonces, mil gracias a todos y bueno. Gracias. Gracias. Les damos las gracias por asistir a Colombia 4.0, edición Inteligencia Artificial. Los invitamos a que consulten toda la programación en www.col40.co
Inviten a más personas a que nos visiten y disfruten de esta feria de tecnología y conocimiento completamente gratis. Síganos en nuestras redes sociales y nos encuentran como @col4.0. Recuerda compartir en tus redes, mencionarnos y usar nuestro numeral col40. Gracias. Hemos finalizado nuestro encuentro en este momento. Pero hey, no te quedes con toda la información, compártela con el mundo en redes sociales utilizando el hashtag Col40. Y recuerda, esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial.